Bien, buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si el audio está llegando bien? Sí, ingeniero, se Días, escucha. ingeniero, sí Buenos se días. escucha bien. Eso es, gracias, buen día. Bueno, a ver, revisando un poquito la plataforma, tenemos vigente un trabajo para esta semana, ¿ya? Que es la entrega de la práctica 2, que tiene que ver con ejercicios de cerchas, ¿no? Entonces, por favor, vayan completando ese trabajo. Son los problemas 6.1 al 6.33, solamente los múltiplos de 3 del libro de Bill Johnson. ¿De acuerdo? Ya saben, subir las respuestas en un solo documento PDF. Y lo más importante, la validación del trabajo se la hace el día viernes con un repaso sobre 20 puntos en la modalidad online y con cámaras abiertas. O sea, lo mismo que ya se hizo la vez pasada. ¿De acuerdo? La diferencia es de que ahora ya no hay permisos especiales por si alguien tiene cruce con alguna otra actividad, ya tiene que decidir a dónde va a ir, si es que se presenta al repaso o no. ¿De acuerdo? Entonces, para todo el curso, la nota se va a definir el día del repaso, el día viernes. ¿Ya? Eso, entonces, en la clase de hoy y en la del jueves, si es que hubiese alguna pregunta que quieran resolverla durante estas clases, pues adelante. Caso contrario, yo empezaría ya con el avance del tema que viene a continuación, que es elasticidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que quieran plantear? ¿Algún problema? Buenos días, Inge. Buenos días. Yo quisiera que nos pueda indicar la parte del 6, ¿no? Es que hay dos apoyos que son fijos y las incógnitas son cuatro y no alcanza para resolver. Oh, ya. Perfecto. La 6.6 y ahorita estoy viendo en el chat el 6.18. Mm, ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a poner en la pantalla. Guárdenme un segundito. Tenemos nuestra pizarra, ¿no es verdad? Vamos a buscarla. Pueden ir ingresando, por favor, a la pizarra del curso. Me voy a colocar en pantalla inmediatamente. Para los que no tienen el enlace, una vez más voy a colocarlo en el chat. Ya saben que para ingresar a la pizarra tienen que hacerlo con sus cuentas UMS, ¿no? Solamente para esos correos están habilitados. Entonces les paso a compartir. Bien, en la grabación ya se está viendo, pero en la pizarra compartida todavía no, en la pantalla compartida. Vamos a colocarla ahora para que todos vean. Ahí está. Bueno, entonces su compañero decía el problema 6 y en el chat nos preguntaban el problema 18. Ahorita vamos a revisar.
Si puedes colocar el ejercicio, por favor, en la pizarra. Lo propio, el otro problema que ha planteado su compañero mediante el chat. Bueno, están haciendo trabajos aquí en el departamento de física. Entonces disculpen el ruido que hay en el ambiente. Aquí está. Logré ver problema 6. Vamos a ver. Le cuento que había sido diferente el ejercicio en ahí. De mí es en el 11ª edición y es diferente. Ahorita voy a Ah, ya. subir Ok, un cachito por... no hay problema. Entonces tú colócalo. Y si me dices, ahora estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Si me dices si es alguno de estos, Eh, no. no. Ya, ok, te esperamos Diferentes entonces. símbolos. Te Ya. esperamos entonces. Póngalo en la pizarra, por favor. Lo propio, quien me escribió en el chat, que es Weimar. Weimar es el 618 que estamos viendo aquí en el libro. ¿Me confirmas? Sí, es correcto, ese mismo. Es el mismo, ya. Entonces vamos a llevar de acá. Armadura Howe. Aquí está. Podríamos empezar por este entonces. Inge, para la pizarra, Torix, creo que estamos solo en modo lectura. Ah, no pueden escribir. Ok, 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 ok. Ya, vamos a solucionar eso enseguida. Tienes razón. Están solo en lectura. Correcto, están solo como lectores. Ahora estamos actualizando. Por si acaso vamos a copiar el enlace, pero no debería haber variado. A ver, revisen si ya pueden escribir. Es el mismo enlace, deberían de poder escribir ahora. Ya, entonces estamos en este momento. Eso es, gracias. Ven que ya pueden escribir, ahí está. Esa es la idea de este material, ¿no? Es como si estuviésemos todos parados enfrente de la pizarra y con un marcador en la mano y cada quien puede escribir. Esa es la idea, podemos trabajar más ágilmente. Bueno, entonces empezaremos por este problema que es el que ha solicitado su compañero. El problema 618 del libro que tenemos compartido. Problema 618. Esto está en la 9ª edición del libro. Bueno, ¿qué dificultad tendría este ejercicio? Viendo por el lado de las reacciones, parece que no hay mucho inconveniente, porque tenemos un apoyo fijo, un apoyo móvil. Entonces, por aquí podríamos empezar. Yo voy a colocar mis reacciones de esta manera. A esta le voy a llamar vertical en A. Por acá vamos a poner la horizontal en A, dado que este es un apoyo fijo. Por otro lado vamos a poner la vertical en H. Así le voy a llamar. Entonces el primer paso consistiría en hallar estas tres reacciones. ¿No es verdad?
Entonces vamos a poner aquí para las reacciones. Suma de fuerzas en la horizontal igual 0. Acá notamos que, bueno, no hay más fuerza sobre la horizontal, entonces HA va a tener que ser inmediatamente 0. Nos deshacemos de esta primera incógnita. Vamos a la sumatoria de fuerzas en la vertical. Ahora tenemos la suma de las dos reacciones, la vertical en A más la vertical en H. Y de una vez, para ganar tiempo, voy a sumar todas las verticales. Tendríamos de a 800 libras. En total estas tres serían 2400 más otras 800, 3200 libras. Van a ir revisando por favor la aritmética y el álgebra, y si hay alguna observación me hacen notar antes de que avance en el ejercicio. Finalmente, la suma de momentos conviene colocarlas, bueno, ya sea en A o en H. Al final aquí da prácticamente lo mismo. Por ejemplo, en A, entonces tendríamos, fíjense las cotas en pies que tenemos allí arriba y las verticales, ¿no? Ah, ya, acá quizás podría haber una primera dificultad, me imagino, con la geometría. Yo supongo que la pregunta que hace su compañero va más relacionada con la geometría que otra cosa, porque hasta donde estoy mostrando no hay demasiada diferencia, ¿no? Es simplemente aplicar las ecuaciones tal como las conocíamos. Entonces voy colocando 576 por 800, estoy colocando el momento de esta fuerza de 800 más la otra fuerza de 800 que tiene 576 pero multiplicado por 2. Lo voy a poner así ya, multiplicado por 2 y por 800, más, ahora voy a la tercera fuerza de 800, su brazo es otra vez 576 pero ahora multiplicado por 3, y esto es por 800, más la fuerza de 400 que tiene un brazo de 576 pero multiplicado por 4, ¿verdad? Ahí está. Y menos tendríamos que poner el momento de la fuerza de reacción, pero voy a ponerlo del otro lado de una vez. VH, dícteme de una vez el 576 por 4, ¿cuánto da? Alguien que me ayude con la calculadora. 576 por 4. 23,04. Eso es. 23,04. Listo. Con lo cual tenemos la ecuación. A esta le voy a llamar ecuación 2 y a la de suma de fuerzas en Y ecuación 1. La de X es trivial, no nos interesa. Entonces de acá sacamos las reacciones. Voy a poner esto con otro color para que se note mejor. Si bien es un sistema de ecuaciones, pero siendo sinceros, no hay mucho que hacer más que despejar VH y luego despejar arriba. Dícteme por favor los dos valores, VA igual y VH igual. BH sale 2000, ingeniero.
Perfecto. VH, otra vez, 2000. Sí, ingeniero. 2000, eso es. VH, 2000 libras. Y VA, 1200. 1200. Listo. Entonces, por el momento tenemos la primera parte resuelta. Ahora, ya adelantándome un poco a responder la pregunta que ha planteado su compañero en el otro ejercicio, eh, este procedimiento que arranca calculando las reacciones no es obligatorio en cuanto a eh, la resolución de las barras interiores. Ocurre que para resolver un problema de cerchas, lo único que yo necesito es que en el nodo en el que yo esté analizando tenga máximo dos incógnitas. Entonces, de entrada nomás, un nodo en el cual tengo dos barras ya cumple con esa condición, pero si hubiese una tercera incógnita, como podría ser en el caso de A, las reacciones HA y BA obligan a primero calcular las reacciones. Entonces, fíjense acá, en este problema. Los únicos nodos que traen dos barras son el A y el H. O sea, no podríamos empezar el problema por ninguno de los otros nodos. Solo queda A o H. Pero justo es en A y en H donde tengo estas reacciones. O sea, si no calculo primero las reacciones, no voy a poder resolver el problema. Ahora, si el ejercicio pide únicamente conocer las fuerzas internas en la cercha, miren el camino que podríamos seguir. No nos están diciendo calcule las reacciones, nos están diciendo calcule las fuerzas internas en las barras. Entonces podríamos hacer el siguiente intento. Ir a calcular únicamente VH, que aquí sale 2000 libras. VA ya no me sirve, solamente VH. Y con VH paso a analizar el nodo H. Entonces tengo dos barras, ya conozco VH, voy a hallar estas dos. Una vez tenga estas dos barras, puedo irme al nodo F, donde me van a quedar solo dos incógnitas. Con eso podría irme al nodo G, donde voy a tener dos incógnitas. Con eso podría irme al nodo E, donde voy a tener dos incógnitas también. Luego al D, luego al C, luego al B, y he resuelto todo, sin necesidad de hallar la reacción HA y BA. Lógicamente en este problema ha sido muy fácil sacar HA y BA, pero si nos vamos directamente por el camino más rápido a responder la pregunta que nos han hecho, que era calcular las fuerzas internas en las barras, entonces no era necesario conocer VA ni HA. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Podríamos recorrer el problema de derecha a izquierda sin necesidad de conocer las reacciones. O sea, lo que quiero es que no se mecanicen con la idea de que siempre hay que calcular las reacciones en los apoyos y si no tengo las reacciones no puedo completar el ejercicio de cerchas. Eso no es cierto. Nunca dijimos eso. Lo que dijimos es que para avanzar con el método de nodos requerimos que en cada nodo exista como máximo dos incógnitas. Eso incluye a las reacciones. Entonces, en algún ejercicio voy a necesitar las reacciones y en otros no voy a necesitar. ¿Ok? Entonces, acá, bueno, ya tenemos las dos reacciones, así es que podríamos empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, da prácticamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la dificultad, me parece, en este ejercicio? Es más bien la geometría. Entonces yo voy a ir, aquí está, ya colocó aquí su compañero el otro ejercicio, y aquí aparecieron otros más. Perfecto. Entonces el tema es de que, bueno, yo voy a saltar, entonces, ¿me podrías hacer el favor de liberarme esta hoja? No sé quién nos ha compartido. Esta hoja 8, déjamela libre, por favor. Eso, gracias. Excelente. Entonces voy a continuar con esto acá. Me llevo mi gráfico. Yo creo que aquí el problema, y me vas a confirmar, creo que Weimar hizo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la dificultad en este ejercicio? La geometría, me imagino.
Sí, como que se me dificultaba calcular las fuerzas en los nodos. Claro, porque acá resulta lo siguiente, necesitamos unos ángulos, ¿no? Entonces podríamos intentar, son muchos ángulos que vamos a necesitar. Por ejemplo, el primero de los ángulos, el más sencillo quizás sea este, yo le voy a llamar a esto alfa. Entonces estoy viendo un triángulo rectángulo partiendo del punto H hasta este punto, se ve donde estoy marcando, ¿verdad? Y subiendo hacia el punto A. Entonces puedo sacar el ángulo alfa rápidamente. Pero ese ángulo alfa, pues no me sirve para el resto y tendríamos que ir viendo los otros ángulos. A ver, ¿qué otro ángulo vamos a requerir? Por ejemplo, yo necesito este ángulo que tengo acá. No sé ese cómo lo voy a calcular. Voy a requerir esto. Ahora, además hay otro detalle. Necesitamos los ángulos para descomponer respecto del eje X y el eje Y, que es generalmente como planteamos el problema. Entonces, en el caso de alfa, ese ángulo sí lo tengo respecto de X, pero en los otros no. Por ejemplo, cuando esté analizando, vamos a borrar esto un ratito. Cuando estemos analizando el nodo F, vamos a requerir respecto de X y respecto de Y los ángulos. A ver, voy a tratar de darme modos para hacer esto. Aguárdenme un ratito. Vayan calculándomelo el valor del ángulo alfa, por favor. Inge, tal vez también podemos aprovechar la geometría del cuerpo que parezca un triángulo isósceles. No te he escuchado bien. A ver, otra vez. Le decía Inge que se podría aprovechar la geometría del cuerpo, que es un triángulo isósceles. Oh, ya, excelente. Buen apunte. Claro que sí. Tenemos bueno, en principio no es evidente que sea así, ¿verdad? Porque tenemos un lado de 12.5 y tendríamos que calcular el lado AE y verificar que da 12.5 también, en cuyo caso sí estaríamos en la situación que tú nos indicas. ¿Correcto? A ver, supongo que ya lo has hecho, por eso nos has sugerido. Calcúlemelo, por favor, el ángulo alfa primero que nada. Vamos a usar enseguida la sugerencia que hace su compañero, que parece muy acertada. 672 dividido entre la suma de 1054 más 12.5. Es 16.3 grados, Inge. Perfecto. 16.3. A ver, una revisada. ¿Me confirman, por favor? Está correcto, Inge. Correcto. Vamos ahora a revisar la sugerencia que hace su compañero. Aquí él dice tenemos un triángulo isósceles. Sí, eso facilitaría mucho las cosas. Tendríamos que ver si la longitud AE es 12.5. Entonces calculamos ahora el segmento AE. Sí, es 12.5. Sí es 12.5, excelente. Solo para que todo el mundo lo tenga, voy a anotar acá. Estoy haciendo el cálculo de 672 cuadrado más 1054 cuadrado. Y esto da 12.5, me están confirmando ese resultado. Entonces algo que quizás en la figura podía haberse sospechado, ahora lo estamos verificando. AE es 12.5. Por lo tanto, el triángulo es isósceles. Ah, ya.
Ese es el tema. Al ser isósceles tenemos la ventaja de que ángulos opuestos a lados iguales son iguales entre sí. Eso significa que este ángulo que está acá es alfa también. Eso facilita mucho las cosas. Por el otro lado tenemos este ángulo, ¿no es verdad? Que se puede obtener fácilmente porque ya conocemos el otro. Ahora, da la sensación de que ED es una barra que divide a la mitad el ángulo que acabo de dibujar. Da la sensación, pero no estamos seguros, ¿no? ¿Cómo podríamos estar seguros de aquello? Porque si esto fuese así, si tuviésemos acá un ángulo recto, esto facilitaría aún más el problema, ¿verdad? Entonces, un camino podría ser calcular por Pitágoras, algo que estamos completamente seguros, es que la distancia entre A y H llega a ser la hipotenusa del triángulo que hace un momento estábamos usando. Este triángulo rectángulo. ¿No es verdad? Y por el otro lado, se podría intentar calcular el segmento DH. Si DH nos saliera justo a la mitad, entonces estaríamos seguros que este ángulo es 90 grados, la mitad de la hipotenusa, obviamente. ¿Sí? Entonces ya por ese lado podemos ir agilizando la geometría. ¿De acuerdo? A ver, vamos a seguir. Aquí tenemos todavía esto. Nuevamente le voy a pedir al joven que colocó este ejercicio, póngamelo al final, por favor. Eso es excelente. Gracias. Entonces acá vamos calculando los ángulos. Este ángulo grande podría yo llamarle beta. Me voy a anotar aquí. Me ayudan por favor, 180 menos 2 alfa. ¿Alguien me ayuda? Beta, 180 menos 2 alfa. 147.4. 147.4 grados. Listo, eso es beta, perfecto. Y bueno, tenemos que ir sacando el resto de los ángulos. Hay una alta sospecha de que aquí tengamos estas barras inclinadas, esta FG, DE y BC sean perpendiculares a la barra AH, al lado AH. Es muy probable que eso sea así y de ser ese el caso, pues nos facilitaría bastante el trabajo. Pero habría que verificar todavía si eso es cierto o no. ¿Cómo podríamos hacer eso? Yo hace un momento estaba haciendo una sugerencia. Si a alguien se le ocurre algún otro camino, pues avísenos. Una alternativa podría ser, por ejemplo, para verificar que DE es una barra perpendicular a AH, podríamos intentar calcular por Pitágoras el segmento AH. Ahí no hay duda alguna, tenemos todos los datos, podemos calcular AH. Le sacamos la mitad a esa hipotenusa y nos va a quedar el segmento DH. ¿No es verdad? Entonces, si fuese perpendicular la barra DE a DH, entonces se podría aplicar cualquier ecuación para un triángulo rectángulo y debería funcionar correctamente. O sea, si pudiésemos calcular de nuevo DH, pero tomando este triángulo como si fuese rectángulo, pues debería de poder obtenerse el mismo resultado. Fíjense que el segmento
EH, 12.5 pies se conoce, el ángulo alfa se conoce, por lo tanto la distancia DH, tratándose de un triángulo rectángulo, sería simplemente la componente coseno. Si coinciden por los dos caminos el mismo resultado para DH, entonces estaríamos confirmando que el segmento DE es perpendicular al segmento AH. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a intentar hacer. Si alguien encuentra un otro camino, pues perfecto, nos avisa, por favor. ¿De acuerdo? Entonces voy a calcular AH. Aquí. Por Pitágoras. Tendríamos otra vez 1054 más 12.5. Todo esto, a ver, alguien me puede ayudar. 1054 más 12.5, ¿cuánto es? Inge, yo le calculé directo ya esa hipotenusa y me sale 24. El segmento AH. Ah, ya me está dictando directo el AH. Entonces, ok. Aquí lo voy a poner de esta forma, ¿ya? 1054 más 12.5, todo eso al cuadrado, más la otra hipotenusa, o perdón, el otro cateto, que es 672 al cuadrado. Y esto, ahora sí me dictas, por favor. 24. Ah, ya, 24, cabal. Entonces está fácil sacar la mitad de AH. Por la simetría del problema estamos seguros que la mitad de AH es justamente el punto D. Fíjense, 576, 576, todo exactamente igual, entonces el punto D está justo a la mitad. Ahí no hay duda alguna. Entonces sacamos la mitad de esto, AH medios, y esto evidentemente vale 12, y al mismo tiempo esto es la distancia entre D y H. Perfecto. Por el otro lado, de tratarse de un triángulo rectángulo, nosotros tendríamos, podríamos hacer lo siguiente. El segmento EH vale 12.5. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. DH es 12.5 por el coseno de alfa, ¿no es verdad? Porque aquí lo que tendríamos sería un triángulo rectángulo, ED, DH y la hipotenusa EH. EH es 12.5 por coseno de alfa. A ver, me dicta alguien. No va a coincidir. No, estamos viendo ahí al tiro que no va a coincidir. 11.2. 12 y 12.5, perdón, yo estaba viendo mal. A ver, me dictan, alfa valía, Alfa era 16,3. ahí está, 16,3. Hay que sacarle el coseno a ese ángulo y multiplicar por 12.5. Y con un error de redondeo de una centésima, esto es 12. Entonces está bien, la sospecha era cierta, por los dos caminos se ha llegado al mismo resultado. Entonces yo voy a decir que el segmento, esta barra inclinada DE es perpendicular a DH. Entonces DE es perpendicular a DH. Ahí está. Entonces aquí se está formando otra vez un triángulo rectángulo. Listo. Esto me facilita mucho la tarea. ¿De acuerdo? Y podemos hacer el mismo procedimiento para verificar que BC es perpendicular y FG es perpendicular también
a las otras barras. De hecho, es bastante razonable que así sea, ¿no? Cuando se hacen estos diseños geométricos, realmente se buscan patrones, ¿no? Tiene que haber alguna lógica, algún patrón. Y lo más probable es que se haya pensado de esta manera. Construyo un triángulo isósceles y estas barras inclinadas las dejo perpendiculares al lado largo del triángulo. Es bastante lógico eso, ¿ya? Bueno, siendo ese el caso, pues ya podemos pasar a resolver los otros nodos. Por ejemplo, ahora podríamos ir hacia el nodo F, ¿no? Hace un rato hemos resuelto, no, perdón, no hemos resuelto ni un nodo todavía. Recién tendríamos que ir al H. Quizás podríamos dejar el ejercicio así. Voy al nodo F. Sí, vamos a irnos al nodo F. Directamente el nodo H es bastante sencillo, ya todos lo deberían de poder resolver. A ver, aguárdenme un segundo. Me voy a traer solamente el nodo F. Esto es solo el nodo F. Y acá tendríamos que hacer nuestros trazos. A ver. Por aquí tendríamos que ir de forma horizontal y por aquí en la vertical. Así tendría que ser esto. ¿Dónde están los ángulos? A ver, veamos. Para F, el ángulo alfa lo tenemos acá arriba. Este ya está ganado. Aquí. Esto es alfa, ya está. Y nos estaría faltando solamente esta barra inclinada. O sea, esta. Pero estamos diciendo de que esto está a 90 grados. Acabamos de verificar que está a 90 grados. A 90 grados con relación a la barra inclinada. O sea, estas dos inclinadas entre sí, FG y FH, están a 90 grados entre sí. Entonces, el ángulo que nos estaría faltando, ¿cuál sería? Si ustedes se dan cuenta, estaría yo buscando el ángulo que hace la barra FG con la vertical. Aquí estoy buscando esto. Esta barra hace un ángulo con la vertical. ¿Pero qué ángulo sería ese? A ver, un segundito, me están llamando. ¿Sí? Bueno. Pues recién me agarro el examen el viernes. Bien. Ah, ya. Excelente. Te voy a subir. Ya, listo. ¿Cuánto sería ese ángulo entonces? Si es que es perpendicular, el mismo alfa sería. El mismo alfa, claro, y listo. Se arregló el inconveniente. Y el problema pasó a ser muy, muy sencillo. La suma de fuerzas se puede descomponer muy, muy fácilmente acá. Yo tendría al nodo F. Entonces ahora puedo colocar mis fuerzas. Tendría una fuerza por acá
otra en la barra que está subiendo, o sea, he puesto esta barra y esta otra, y otra por acá. Listo. Y ya cuando esté analizando yo el nodo F, ya tendría resuelto el problema, como he empezado con el H, tendría resuelto el problema de estas dos barras acá. Entonces en el nodo F solamente tendría dos incógnitas. Esta y esta, porque la tercera ya se conocería. Y repito, los ángulos ya son conocidos. Alfa, al otro lado alfa, y al otro lado alfa también. Eso quiere decir que para la primera parte de la cercha, el ángulo importante es este alfa que se ha calculado aquí. Y así vamos a ir barriendo el resto. O sea, este problema tiene una dificultad geométrica. Nada más, hay que analizar la geometría y el resto ya cae de la manera habitual. ¿Ya? Yo voy a detener ahí la resolución de este ejercicio. No sé si está respondida la pregunta, Weimar, o para el resto de los jóvenes. Sí, Inge, muchas gracias. Perfecto. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esto para el resto del curso? Aparentemente no hay. Ok, entonces veamos, hay varios ejercicios que han sido planteados para hoy. Veamos este otro. ¿Qué número de problema es este? ¿Me pueden confirmar? 6, 6. Ah, este es el 6.6, perfecto. Entonces, problema 6.6 del libro de Beer. Pero este no es la misma edición, ¿verdad? ¿Qué edición es esta? ¿Onceava? Sí, la 11ª. Perfecto. Excelente. ¿Qué se puede...? Ah, ya. Ok. Aquí viene esta situación que hace un rato ya estaba yo intentando responder. Claro, si nosotros entendemos que el procedimiento es primero calcular las reacciones, aquí vamos a tener un problema. ¿Cómo voy a hacer para calcular las reacciones si yo reconozco que hay dos apoyos fijos y por lo tanto hay 4 reacciones, 2 y 2? Visto desde esa óptica, ya el problema no tendría solución. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto, porque en ningún momento dijimos que el procedimiento era primero calcular las reacciones. El método de nodos lo que hace es recorrer la cercha nodo por nodo hasta terminar de barrer con todas las barras. En este caso, salta a la vista que el nodo E es el que hay que analizar. Hacemos uso de las ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X y en Y, 0 en E. Y como solo tengo dos barras, entonces voy a hallar esas dos que tengo acá. Una vez conozca estas dos barras, me refiero a CE y ED, ¿a qué nodo me toca ir? Pues me voy al nodo D, porque en D, ya conocida la barra de E, pues voy a poder calcular las otras dos que me están faltando. Una vez tenga hecho esto, fíjense que ya al haber resuelto la barra BD, ya he llegado al extremo de la cercha por un lado. Cuando voy al nodo C, resulta que ya voy a tener el lado derecho de C y la barra vertical hacia abajo de C. Me quedan solamente dos barras más. Entonces el problema se resuelve sin necesidad de calcular las reacciones. E incluso, si me dijeran, calcule además las reacciones, el cálculo de las reacciones sería lo último que haría, una vez que tengo todas las fuerzas en las barras y que eso implica que yo ya conozco todas las barras que llegan al nodo B, planteo el equilibrio en B. Y en B lo que tengo es una suma de fuerzas que tiene que ser 0. Conozco ya las fuerzas en las dos barras y tengo de incógnitas la horizontal en B y la vertical en B. Entonces las reacciones van a ser lo último que voy a calcular en B y lo mismo en A. Exactamente lo mismo voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, solo por no dejar el ejercicio así completo, lo voy a intentar plantear, pero creo que con eso ya está resuelta la dificultad.
¿ok? Acá, a diferencia del otro ejercicio, los ángulos se calculan muy fácilmente. Muy fácilmente. Miren, por la simetría, alfa se repite acá. Ahora, hay otro asunto. Están viendo que en estas cerchas se repiten mucho los ángulos. Esa no es una situación académica, o sea, no es que por hacer más fácil el problema o más difícil. En la práctica, reitero, lo que busca alguien que diseña es que haya simetría. Un buen diseño trae simetría, siempre. Eso hasta estéticamente se ve bien. Algo que es simétrico es al mismo tiempo bello, ¿no? Generalmente el concepto de belleza está asociado a la simetría. Y esto se aplica muy bien a las estructuras. Una estructura que es asimétrica, de por sí estéticamente no se ve bien. Entonces no es casual que los ángulos se vayan repitiendo en una cercha, porque eso de por sí le da una apariencia, una estética más atractiva, ¿no? Bueno, entonces acá tendríamos que analizar el nodo E. Acá tenemos la fuerza horizontal y la inclinada. El ángulo alfa ya lo tenemos. La fuerza vertical es dato, 24 kilonewtons. Y bueno, acá hay que escoger hacia dónde van las fuerzas. Parece que es obligado poner esta fuerza hacia arriba. Podríamos llamarle fuerza DE. Punta hacia arriba. Y eso hace también que la fuerza en la otra barra tenga que apuntar hacia la izquierda. Sería la fuerza CE. Y ya está. Entonces vamos a barrer la cercha de derecha a izquierda, hallando primero estas dos. Luego vamos a hallar estas otras dos. Y una vez esté terminado eso, vamos al nodo C y hallamos estas otras dos. En ese orden vamos a recorrer la solución del ejercicio. ¿Ya? Pienso que aquí lo podríamos dejar. Me imagino que esa era la dificultad, ¿verdad? ¿Quién nos planteó el ejercicio? ¿Nos puede confirmar esto, por favor? Sí, que se entiende bien. Perfecto. Listo. Ahora sí necesitamos que nos coloque, por favor, quien ha planteado el 630. Por lo menos aquí se han perdido las imágenes. Ahí está. Eso es. A ver, veamos esa. ¿Qué es lo que pide aquí? Determine... Ah, ya, perfecto. Miren qué interesante. Aquí la pregunta es distinta. No es una pregunta de cálculo de las fuerzas, sino lo que está preguntando es, determine si las cerchas de estos que se ven en las figuras son cerchas simples o no. Por cerchas simples nos estaríamos refiriendo a una isostática o a una estáticamente determinada. Entonces vamos a colocar acá la ecuación mientras su compañero termina de compartir las cerchas. Acá menos mal no hay nada que calcular, sino simplemente contar. Hay algo que en estática llamamos grado de hiperestaticidad. Hiperestaticidad. Así podríamos simplificarlo. Y que en el caso de las cerchas se calcula de la siguiente manera. Uno tiene que mirar en su problema el número de reacciones. O sea, hay que ir primero que nada a mirar los apoyos. En los apoyos vamos a ver cuántas reacciones tenemos. A esto hay que sumarle el número de barras. Y a esto hay que restarle 2 veces el número de nodos. Y esto es el grado de hiperestaticidad. ¿Por qué? Bueno, esta sencilla ecuación es muy razonable. Si yo digo contar el número de reacciones es porque cada reacción
representa de entrada una incógnita. Si yo tengo, por ejemplo, en la primera cercha que estamos viendo acá arriba, apoyo fijo y apoyo móvil, eso significa que en total hay 3 reacciones. O sea, en esta primera cercha voy a resolver entonces la figura 632. En esa cercha tendríamos grado de hiperestaticidad igual. Número de reacciones, 3. ¿Verdad? Número de barras. Bueno, ahora hay que contar las barras. A ver si yo cuento bien, sin equivocarme. Ustedes van a verificar. Aquí yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en el perímetro. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, 29. Si me he equivocado, por favor, alguien verifique y me avisa. Y a esto tengo que restarle 2 veces el número de nodos. ¿Cuántos nodos tengo? Entonces vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yo he visto aquí 16 nodos. Entonces saco mi calculadora y veo cuánto da esto. 2 por 16 da 32 y 29 más 3 también da 32. Eso significa que acá el grado de hiperestaticidad me está dando 0. Esta es la señal de que esta cercha es isostática. O como dice usando las mismas palabras que en el libro, esta es una cercha simple, ¿no? Cercha simple o cercha estáticamente determinada o cercha isostática, todo eso es equivalente, son sinónimos. En nuestro medio es más frecuente que digamos isostática. Esta palabra la usamos más que cercha simple o cercha estáticamente determinada. Entonces la pregunta aquí era, ¿cuáles son isostáticas y cuáles no son? Bueno, ya de entrada estoy viendo que esta es isostática. Entonces, ¿de dónde viene esta fórmula? Es bastante lógica, como les decía hace un momento. Las reacciones de entrada son incógnitas. De entrada. Las barras también son incógnitas, porque sobre cada barra hay una fuerza y esa fuerza yo no la conozco a priori. Entonces, tanto el número de reacciones como el número de barras son incógnitas. Ahora, ¿por qué resto 2 veces el número de nodos? Bueno, porque las ecuaciones que yo utilizo para resolver esto vienen del método de nodos, que son vamos a decir, 2 ecuaciones por cada nodo. Suma de fuerzas en X y en Y en cada nodo. Ya, entonces viene con signo negativo, se le resta, porque claro, estas son las ecuaciones. Si tengo igual número de incógnitas que ecuaciones, pues el sistema es estáticamente determinado o isostático. Las alternativas podrían ser que el grado de hiperestaticidad me salga mayor que 0 o menor que 0, ¿no? Entonces, por aquí yo voy a anotarme eso. Si el grado de hiperestaticidad sale mayor que 0, entonces es hiperestática. Hiperestática. Si sale menor que 0, entonces esto es inestable. O sea, esta es una estructura que estáticamente no goza de estabilidad. Si tuviese menos que 0 su grado de hiperestaticidad. Entonces, en la práctica solo podrían pasar 2 cosas. O sale exactamente 0 o sale más que 0. 1, 2, 3, etc. Siempre van a salir números enteros, obviamente. ¿Ya? Esa sería la pregunta. No sé si está claro. A ver, vayan respondiéndome, por favor. Está claro. Eso es.
¿Alguien que quiera hacer alguna consulta más aprovechando las otras dos cerchas? Inge, en la siguiente diapositiva le dejé más o menos, hay un cuadro en el texto de formulitas que es justo lo que menciono. A ver. Ahí está, justo. Excelente, eso es lo que está en el libro, ¿no? Para determinar si una cercha está o no completamente restringida y determinada, ¿sí? Primero tiene que contar el número m de sus elementos, o sea, el número de barras, el número n de sus joints, o sea, de sus nodos, y el número r de las componentes de las reacciones en sus apoyos. Entonces luego tiene que sumar m más r, que representa el número de las incógnitas, y el producto 2n, que representa el número de las ecuaciones en el equilibrio independientes disponibles para resolver el problema. ¿Verdad? Entonces, ¿qué posibilidades? Que m más r menos 2n sea, perdón, que m más r sea menor que 2n, entonces hay menos incógnitas que ecuaciones. Eso podría parecer bueno, tengo menos incógnitas que ecuaciones, pero algunas de estas ecuaciones no pueden ser satisfechas. Eso significa físicamente que la cercha está solo restringida parcialmente. Y eso no puede pasar. O sea, la estructura tiene que estar debidamente restringida porque si no es inestable. O sea, ese caso, el caso A, no debe de ocurrir. El caso opuesto, es decir, cuando tengo más incógnitas que ecuaciones, eso desde el punto de vista de la estabilidad está muy bien. Tengo más restricciones que ecuaciones para resolver. O sea, desde un punto de vista físico, esto está muy bien, la estructura está debidamente soportada, ¿no? Pero tengo una dificultad en mi cálculo, que al tener más incógnitas que ecuaciones, mi estructura es estáticamente indeterminada. O sea, no, voy a necesitar algunas ecuaciones adicionales. Y ese problema es tan complicado, ¿sí?, que ha originado que se haga todo un conjunto de métodos y en nuestra carrera toda una materia solo referida a resolver ese problema. Como les decía antes, a estas estructuras se las llama estructuras hiperestáticas. Y ustedes más adelante van a hacer una materia que se llama justo así, estructuras hiperestáticas, cabalmente. No solo en cerchas. Esto que estamos viendo acá en cerchas se aplica absolutamente a cualquier otra estructura. ¿De acuerdo? Y claro, el caso C, cuando tengo igual número de ecuaciones que de incógnitas, el problema desde un punto de vista matemático está completamente determinado. Tengo una sola solución, igual número de ecuaciones que de incógnitas, ¿no? Y a eso en estática llamamos sistema o estructura isostática, que también van a ser toda una materia solo de eso de aquí en adelante, no solo en cerchas, sino con otro tipo de estructuras. ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante este cálculo, esto que estamos analizando ahorita. ¿Ya? Muy bien, esta es la versión en inglés del libro, no recuerdo si yo les he pasado, si no ustedes pueden descargarse las últimas ediciones. ¿Qué edición es esta? ¿Quién nos está compartiendo? Es la novena edición, Inge, es una edición, como le digo, un poco más completa, donde hay incluso preguntas de lógica y así, lo Oh, cual en excelente. lo que nos o en lo que encuentras buscando así nomás, no se encuentra. Oh, ya. Perfecto. Entonces dice su compañero que es la novena edición, pero el libro en inglés. Yo les he pasado el libro en español, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Listo. No veo más preguntas. Espero haber respondido todo lo que tenían planteado hasta el día de hoy. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, aquí nos quedamos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta corta, adicional. ¿No? Entonces, jueves vamos a dedicar solo unos minutos a terminar
de ver estos ejemplos, estos problemas. Y nada, yo ya voy a empezar a avanzar y listo. El día viernes hacemos nuestro repasito. ¿Ok? Listo, jóvenes. Buenos días a todos y hasta el día jueves. Hasta el jueves, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.